hay presos políticos. Hombre, no, yo a lo mejor podemos hablar de políticos presos, pero nunca de presos políticos, porque la prisión decretada ayer es por la hipotética comisión de un delito que tiene que ver con impedir a las fuerzas de seguridad hacer su trabajo. Buenas noches. El ingreso en prisión de los líderes de la agitación y movilización separatista en Cataluña ha provocado una reacción victimista en el independentismo catalán, en la que se presenta de nuevo a España como una tiranía en la que se encarcela al disidente político. Lo vemos en las 5 W. No es cierto. En España no hay presos políticos. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han acabado en prisión por perpetrar, según la juez Carmen Lamela, un gravísimo delito de sedición desde sus respectivos liderazgos de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural. No hay, por lo tanto, motivo político para su ingreso en prisión, sí razones meramente delincuenciales. El delito de sedición está severísimamente castigado en todos los ordenamientos jurídicos del mundo. Arropados por el tumulto y la marabunta callejera que Sánchez y Cuixart desencadenaron el 20 de septiembre en Barcelona, ambos se creyeron impunes e inmunes ante el delito que sabían que estaban cometiendo. La euforia independentista de la que gozan los líderes institucionales del procés les hizo creer que a su paso por la Audiencia Nacional era un mero trámite administrativo. Ayer no regresaron a Barcelona. Un furgón de la Guardia Civil los condujo a la prisión de Soto del Real. La reacción del separatismo catalán no se ha hecho esperar. Han puesto en marcha toda su maquinaria de agitación y propaganda para hacer ver al mundo que el encarcelamiento de estos dos líderes de segunda fila, ninguno de ellos tiene cargo institucional ni electo, es un nuevo acto despótico contra la libertad y el ansia de independencia del pueblo catalán. Nada más falso, es un acto de justicia y probablemente no sea el último ni antes ni después del vencimiento del próximo jueves del ultimátum dado por Mariano Rajoy al presidente de la Generalitat para que conteste de una vez por todas y de una forma lo suficientemente clara, o sea, con un monosílabo, sí o no, ha declarado la independencia de Cataluña. A partir de ese momento y del sentido afirmativo o negativo del monosílabo en cuestión, se aplicará el artículo 155 de la Constitución, no contra Cataluña, sino contra el gobierno de la Generalitat, con todas sus consecuencias. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Desde los tiempos del legendario bandolerismo español, nunca una pareja de delincuentes como los Jordis, como ya empiezan a ser denominados en las páginas de sucesos, que no son otras que las de información política, había concitado tanta solidaridad en torno a ella. Sus secuaces, compinches y cómplices separatistas los quieren almenar de presos políticos. Demasiada dignidad para dos delincuentes sediciosos, en grado de presunción, eso sí, que hasta el más vulgar ratero se merece el adjetivo presunto, aunque presuntamente sea más culpable que Judas. Sánchez y Cuixart son dos vividores de la política sin más oficio que la agitación y movilización separatista a través de dos chiringuitos institucionalmente marginales, pero financieramente institucionales: la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural. Su único objetivo, crear y criar separatistas. De eso han vivido, opíparamente por cierto, estos dos delincuentes sediciosos que sin ningún tipo de presunción carecen del coraje y del valor, por ejemplo, de Roque Guinart, el capitán de bandoleros catalanes con el que el Quijote se cruza camino de Barcelona, o de Juan de Serrallonga, el más célebre de los también legendarios bandoleros catalanes, solo superado en botín y en pericia por otro Jordi, Jordi Pujol. La llegada de la lluvia y el descenso de las temperaturas propician que se desactive el nivel 2 de alarma de incendios en Galicia y Asturias, aunque aún quedan 23 focos de fuego activos, pero todos ellos están controlados. El ingreso en prisión de los líderes de la ANC y de Òmnium Cultural, acusados de sedición, provoca numerosas manifestaciones en Cataluña de apoyo a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. En Barcelona han estado encabezadas por Carles Puigdemont y Ada Colau. La alcaldesa de la ciudad, Condal, ha llegado a suspender la agenda institucional del Ayuntamiento de Barcelona en protesta por su encarcelamiento. Segundo accidente aéreo mortal de un avión militar en 5 días. Hoy se ha estrellado un caza bombardero
F-18 del ala 12 del Ejército del Aire en la base de Torrejón de Ardoz. El piloto de la aeronave, el teniente Fernando Pérez Serrano, de 26 años, ha perdido la vida en el accidente. En nuestra sección del Mundo en Guerra hablaremos hoy con nuestro especialista en seguridad internacional y geopolítica, Bruno Navarro, sobre la hipótesis de una Cataluña independiente. ¿Qué función tendrían los Mossos d'Esquadra? ¿Podrían reingresar en la Policía y la Guardia Civil españolas los que quisieran hacerlo? ¿Serían el embrión de un futuro ejército catalán? ¿Tendría la República Catalana posibilidad de formar un ejército propio? Es difícil recordar una lluvia tan deseada y aplaudida como la registrada en las últimas horas en Galicia. El agua ha ayudado a los servicios antiincendios a aligerar la oleada de llamas que arrasaba la comunidad. Se ha desactivado el nivel 2 de alerta por proximidad a las casas y la mayoría de los vecinos ya han vuelto a sus viviendas. En Asturias, el nivel de prealerta por contaminación atmosférica sigue activado. Para conocer el estado de los fuegos en Galicia, en Asturias y en Portugal, conectamos ya en directo con Alba Vila. ¿Cuántos incendios hay activos en estos momentos? Buenas noches. Buenas noches, María. Pues en Galicia se registran todavía 50 incendios forestales. Exactamente 21 siguen activos, 8 están estabilizados y 21 de ellos controlados. Pero por suerte ya no afectan a los núcleos urbanos. La aparición de la lluvia, como decías, y la bajada de las temperaturas ha ayudado a esto y ha rebajado así el nivel de intensidad de estos focos. La Xunta se centra ahora en buscar a los responsables y a recuperar las viviendas perdidas. Por su parte, en Asturias, como decíais, tampoco no han rebajado el nivel de alerta por contaminación atmosférica. Allí se ha reducido la cifra a 11 incendios forestales, de los cuales 9 están controlados y 2 permanecen en activo. Los 4 incendios que había en Castilla y León se han rebajado a nivel 0. La policía identifica a un hombre de unos 80 años como el presunto autor de uno de estos incendios en León. Y por último, en Portugal, fuera de nuestras fronteras, están controlados los incendios que afectaban al norte y al centro del país, donde al menos 37 personas han muerto y más de 70 resultaban heridas. María. Gracias, Alba. Esperamos que esas llamas se apaguen rápido. Buenas noches. Buenas noches. La Xunta de Galicia planea unas primeras medidas de ayudas para los gallegos que han perdido su vivienda debido a las llamas de este fin de semana. El gobierno gallego va a evaluar el número de casas que se hayan podido perder porque dice que esas viviendas hay que recuperarlas. El presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado que la Xunta ayudará a los ciudadanos a que cobren el seguro y que si no es así, estudiará una respuesta con dinero público. Y esto que ven es la desoladora carta de un vecino gallego en la que denuncia la tragedia que ha tenido que vivir él y muchas personas más que se vieron atrapadas por el fuego. Cuenta que estuvo hasta 4 horas con cubos de agua y mangueras intentando apagar las llamas mientras se asfixiaba literalmente. Habla de la impotencia y del dolor de haber perdido un ecosistema muy rico en tan solo unos segundos. Y mientras denuncia las medallas que muchos políticos se ponen al tener los incendios controlados, mientras fue el pueblo quien luchó mientras le caía ceniza ardiendo por todas partes. Y así ha amanecido hoy el cielo de gran parte de Inglaterra y de Francia. Como ven, está naranja. Es un color muy intenso debido a que el huracán Ofelia, que pasó por Galicia este fin de semana, ha llevado hasta estos países vecinos las cenizas y el humo de los incendios del norte y de España y de Portugal. Casi 24 horas hace que la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, enviaba a prisión al presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y a su homólogo de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en un auto de 15 páginas en el que acusaba a los acusados de colaborar en una compleja estrategia para colaborar en la independencia de Cataluña. Y lo más importante es que la juez asegura que la actuación de ambos estaba orientada a impedir la aplicación de la ley. Aunque los dos encarcelados se mantienen incomunicados, el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro, ha asegurado que están tranquilos, fuertes y serenos. Me acaba de llamar el abogado defensor de Jordi Sánchez, el señor Jordi Pina. Me dice que en estos momentos está en Soto del Real y que ya ha hecho las gestiones para poder hablar directamente con los detenidos. Por tanto, la situación en que se han encontrado de incomunicación en este momento se termina y creo que en este momento ya pueden estar comunicando con sus abogados.
Ambos líderes tenían un vídeo preparado por si acaso no volvían a Barcelona. Así ha sido y así se ha publicado. Jordi Sánchez pedía responder con unidad y civismo la decisión de la jueza. Y el vídeo de Jordi Cuixart señala que la represión del Estado no tiene límites al intentar frenar la ola democrática independentista. Bienvenidos amigos, si veis este vídeo es porque los aparatos del Estado han decidido limitar mi libertad como presidente de Òmnium Cultural. Os dirijo estas palabras con el objetivo de enviaros un mensaje de tranquilidad y confianza. En los tiempos que estamos viviendo, donde ya se intuyen, y hoy tenemos una muestra más, que la represión del Estado no tendrá límites en intentar cortar esta ola de democracia que vivimos en Cataluña, os quiero decir que es muy importante que estemos tranquilos y conscientes de la trascendencia del momento histórico que estamos viviendo. Del año 63 al año 67, nuestra sede ya fue clausurada. El ministro de Justicia, Rafael Català, ha sido el primer miembro del Gobierno en pronunciarse sobre las detenciones. En respuesta a lo que los independentistas denuncian, ha dicho que no son presos políticos, sino políticos en prisión. No, hay presos políticos. Hombre, no, a lo mejor podemos hablar de políticos presos, pero nunca de presos políticos, porque la prisión decretada ayer es por la hipotética comisión de un delito que tiene que ver con impedir a las fuerzas de seguridad hacer su trabajo. ¿En qué democracia se puede consentir que cuando las fuerzas de seguridad van a cumplir un mandato de un juez, hacer una entrada y registro, haya ciudadanos que les impidan hacer su trabajo? Sus compañeros del Ejecutivo también han respaldado esta afirmación y han añadido que estos líderes están en la cárcel por haber cometido un delito, ya que nadie es impune ante la ley y quien la hace la paga. No tengo ninguna valoración, es una causa que está sub judice y desde luego lo que sí puedo asegurar que en España no se persigue por una cuestión ideológica a nadie, y cuando se toma alguna medida por una autoridad judicial es porque se habrá infringido una ley. Y luego la gente tiene que tener algo muy claro, también los independentistas, y es que aquí no hay ni inmunidad ni impunidad cuando se incumple la ley, y el que la hace en España la paga. A veces tarda más o a veces tarda menos, pero el que la hace la paga. Desde el Partido Socialista Catalán, su líder, Miquel Iceta, ha tildado de desproporcionada la decisión de la juez y ha dicho que ya criticaron en su momento que se les hubiese imputado por sedición. El secretario general del partido, Pedro Sánchez, ha dicho que respeta la opinión de Iceta y no ha querido hacer ninguna valoración sobre los detenidos. El Partido Socialista tiene muy claro que España cuenta con un Estado social y democrático de derecho y que creemos en la separación de poderes. Y yo respeto y comprendo las opiniones que se puedan tener, pero como responsable del Partido Socialista ni me pronuncio por las decisiones judiciales que me gustan más o que me gustan menos. Eduardo, ¿te parece que estas declaraciones de Iceta dejan clara su postura? Hombre, la postura del PSC. Para algunos estaba clara antes, yo incluido. Ahora espero que no haya nadie que se llame andanas. La boca chica del PSOE en el estrambote del proceso separatista catalán se acaba de dilatar, gracias a Miquel Iceta, hasta dimensiones estelares y esteladas. La postura socialista a lo largo del procés ha variado de cúbito supino a cúbito prono, con la permanente actitud de la célebre y castiza gata Flora. Ya saben que cuando le dan lo que quieren chilla y cuando se lo quitan llora. Sí, pero no. Ya, si eso lo vamos viendo. Artículo 55 sí, pero solo un poquito y un ratito, y ya veremos cuándo, pero nunca antes de mandar a Puigdemont al rincón de pensar. Pues bien, al jefe de la taifa socialista catalana, que ha quedado reducida a una irrelevante chiringuito gracias a sus tripartitos coqueteos con lo más montaraz del separatismo catalán, le ha escocido más que un desaire de Freddie Mercury que dos sediciosos delincuentes en grado de presunción hayan dado con sus huesos y sus barretinas en prisión porque la justicia española ha tenido ese desproporcionado capricho. Porque eso es lo que al tibio, mesurado y tolerante Iceta le parece el auto de prisión, desmesurado. Claro que a su líder histórico, Josep Borrell, los que pedían prisión para Puigdemont le parecían turba en el anfiteatro romano. Qué finos y delicados son los socialistas catalanes que le hacen guiños, mohines y carantoñas al separatismo, mientras Pedro Sánchez juega a dos barajas y a la ruleta rusa con la unidad de España.
Gracias, Eduardo. Y quien tampoco está de acuerdo con las declaraciones de Iceta es el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Se ha mostrado muy decepcionado con el PSOE al haberse posicionado en contra de la jueza. Y debo deciros que me vuelve a decepcionar, en este caso me vuelven a decepcionar los socialistas. El señor Iceta ha salido ya criticando a la juez que ha tomado esa decisión. Los socialistas no hay manera, siempre tienen que estar intentando, en este caso, no ponerse en medio, sino ponerse a presionar a los jueces. Yo no quiero presionar a los jueces tienen que tomar decisiones en libertad. Pero ¿por qué han entrado en prisión los presidentes de la ANC y de Òmnium? Es la pregunta que muchos se hacen desde que ayer por la noche ingresaron en la cárcel de Soto del Real. El independentismo habla de operación política, pero la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, les acusa de promover el asedio a la Guardia Civil durante ese 20 de septiembre. ¿No es así, Laura Fernández Cañas? Buenas noches. Muy buenas noches, María. Sí, en concreto por promover el acoso a la Guardia Civil frente a la sede de la Consejería de Economía durante los registros que finalizaron con la detención de 14 altos cargos de la Generalitat. La jueza considera que tanto Cuixart como Sánchez sirvieron como interlocutores en la concentración del 20 y 21 de septiembre, manejando a los miembros de la concentración para sus fines, intentando negociar durante al menos 5 veces con las fuerzas de seguridad, llegando a plantear diferentes opciones que les convenía exclusivamente para sus objetivos políticos, sin aceptar aquellas opciones que los especialistas de seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos. A pesar del ruido que está haciendo el independentismo y gran parte de la izquierda al presentar los hechos como una operación política, lo cierto es que la magistrada deja muy claro que en su escrito Sánchez y Cuixart no hicieron uso de su mando para diluir una concentración que habían convocado y que estaba impidiendo que los agentes cumplieran las órdenes del juez. Al mismo tiempo, el mayor de los Mossos, Trapero, ha quedado en libertad con leves medidas cautelares, y eso a pesar de que la Guardia Civil sitúa en sus informes tanto a los presidentes de ANC y Òmnium como al propio Trapero dentro del organigrama diseñado por la Generalitat de Cataluña para conseguir la independencia. En concreto establece 2 comités, uno el estratégico, en los que sitúan los presidentes de ANC y Òmnium, y otro el ejecutivo, ejercidos por los Mossos. De momento Trapero no correrá la misma suerte que los Jordis. Gracias, Laura. Y ya lo veíamos ayer por la noche en las caceroladas convocadas por la ANC y por Òmnium, pero hoy por la mañana los independentistas se han vuelto a concentrar en diferentes puntos de Cataluña para protestar por la entrada en prisión de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El epicentro era la plaza de Sant Jaume, donde se encuentra la Generalitat. Allí han guardado silencio Puigdemont, Junqueras y Colau, entre otros consellers y miembros del ayuntamiento. Las concentraciones se han extendido hasta el Parlamento Europeo, donde decenas de diputados también han pedido la libertad para ambos líderes. El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, que también ha sido condenado por la justicia a pagar una multa, ha querido dar su opinión frente a las detenciones, diciendo que esto dificulta el diálogo entre ambas partes. Pues me parece una barbaridad, me parece una injusticia, me parece que es poner más leña al fuego y además un error monumental, porque en vez de ayudar a recomponer y a pacificar la situación, lo que hace simplemente es deteriorarla todavía más. Y es una forma pues de cargarse estas ofertas continuas y sinceras, por otra parte, de diálogo que salen desde las instituciones catalanas. El Ayuntamiento de Barcelona, dirigido por Ada Colau, también se ha unido a las protestas al suspender toda actividad institucional. La alcaldesa de Barcelona pide su libertad y asegura que con estas condenas se aumenta la presión. Hoy Cataluña se ha levantado triste y se ha levantado mucho más preocupada porque las detenciones por motivos políticos en unas manifestaciones pacíficas, evidentemente esas detenciones vistas desde la inmensa mayoría de Cataluña no se entienden, al contrario, ¿no? Se ven como una escalada de la tensión y por lo tanto, insisto, hay que revertir esa judicialización de la política, como ya hemos dicho muchas veces. Más reacciones de la izquierda en detenciones, esta vez por vía Twitter. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado de injusticia la misma. Decía, Cuixart y Sánchez en prisión, Rato y Urdangarín libres. No solo es una injusticia, es el proyecto de país monárquico corrupto de las élites. En una línea muy parecida se ha expresado Pablo Echenique lanzando una pregunta al aire. Organizar manifestación pacífica, prisión sin fianza. Robar dinero público y proteger corruptos, la Fiscalía te lo afina. Todo en orden. Y también reacciones de Juan Carlos Monedero. Dice así, qué difícil explicar fuera
que encarcelamos a gente que quería votar y no robó ni mató a nadie, mientras los corruptos del PP esquiando. En Izquierda Unida, Alberto Garzón tildaba la detención de barbaridad. Prisión incondicional para 2 personas de la sociedad civil catalana por no ayudar a diluir concentraciones pacíficas. ¡Qué barbaridad! Y la cuenta oficial de su partido se limitaba a subir una foto en la que aparecían policías de otra época apaleando a varias personas en el suelo con el sugerente título de Winter is coming, llega el invierno. El victimismo de los independentistas en forma de propaganda llega con un vídeo publicado por Òmnium Cultural en el que piden ayuda exterior. Se titula Ayuda a Cataluña, salva a Europa y denuncian que el Estado español ataca los derechos fundamentales de los catalanes. El vídeo está inspirado en uno ucraniano difundido en febrero de 2014 para pedir ayuda a la Unión Europea ante la grave crisis que atravesaba el país. El vídeo de corte propagandístico sitúa a Cataluña en un escenario casi bélico donde los catalanes son sometidos a una supuesta represión estatal. Una mujer, con gesto de angustia, se dirige en nombre de todos los catalanes a una audiencia europea para pedir que la Unión no abandone a Cataluña. Una de las frases que se proclama es la de «En Cataluña están siendo atacados los valores de libertad, democracia y los derechos humanos y sociales». Con aplausos y con una gran ovación recibían los Mossos d'Esquadra a su mayor, a Josep Lluís Trapero, a su llegada después de haber declarado ayer en la Audiencia Nacional. Agentes uniformados, comisarios, mandos intermedios y trabajadores del centro han aplaudido durante 4 minutos al máximo responsable operativo del cuerpo. Trapero, vestido de paisano, con chaqueta oscura y pantalones claros, ha escuchado los aplausos visiblemente emocionado, pero el recibimiento ha sido espontáneo, ya que el vídeo editado y realizado con varias cámaras, va acompañado del siguiente mensaje: así hemos recibido al mayor Trapero, somos aquello que queremos ser. Hace unos días el diario La Gaceta publicó el manual de guerrilla urbana de Arran, el grupo de jóvenes radicales antisistema que hasta hace poco estaba vinculado a la CUP. Había repartido a sus militantes y simpatizantes para enfrentarse a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este manual, ahora actualizado, se han incluido unas pautas para ocupar inmuebles. En el mismo se explica la manera en la que se debe realizar esa ocupación para minimizar las penas para que aquellos que decidan apropiarse de un inmueble que no les pertenece. Hablamos ya con el periodista de La Gaceta que ha seguido esta noticia muy de cerca, Juan Ernesto Fluger. Buenas noches. ¿Crees que los miembros de Arran van a pasar a la acción en caso de que haya un escenario de violencia porque finalmente no se produzca la independencia? Buenas noches, María. Pues sí, todo apunta a que los jóvenes de Arran, los radicales antisistema de la extrema izquierda catalana, están dispuestos a echarse a la calle de forma violenta. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado consideran que hay entre 30 y 40.000 separatistas catalanes que no dudarán en tomar las calles, sobre todo en Barcelona, si al final no se proclama la independencia de Cataluña. De ellos, una parte importante corresponden a la Asamblea Nacional de Cataluña y a Òmnium Cultural, las 2 asociaciones cuyos presidentes están ya en la cárcel. Por otro lado está Arran. Arran no tiene más de 1.000-1.500 militantes, pero están tremendamente radicalizados y además en los últimos tiempos se están formando para la violencia callejera. En La Gaceta hemos publicado recientemente que hace poco más de un mes, y para preparar toda la movilización en torno al 1 de octubre, distribuían unos folletos en PDF de 60 páginas sobre violencia callejera, cómo enfrentarse a los diferentes cuerpos de antidisturbios, tanto los de la Policía Nacional como los de la Guardia Civil. Recientemente también hemos visto cómo repartían manuales para llevar a cabo una ocupación con los menores riesgos posibles, en los que se les explicaba cómo puentear la luz, el agua y demás. Este verano han hecho sus prácticas y han consistido en las movilizaciones contra el turismo en las principales playas de Cataluña. Y el año pasado estuvieron muy vigentes sus actuaciones violentas a
apoyando al famoso banco expropiado del barrio de Gracia. Hay una cosa buena, y es que los Mossos d'Esquadra tienen fichados a la mayor parte de estos militantes de la extrema izquierda radical catalana. La parte negativa es que la falta de colaboración entre los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional y la Guardia Civil hace que los cuerpos que van a tener que hacerse cargo en caso de aplicarse el artículo 155 en Cataluña no tengan en su disposición los ficheros de estas personas, que les ayudaría mucho a controlar la situación. Pues Fluger, gracias y buenas noches. La semana pasada el PSOE hacía público el acuerdo al que había llegado con el Gobierno, a través del cual Rajoy obtendría el apoyo de los socialistas en la aplicación del 155 a cambio de una reforma de la Carta Magna. Hoy se ha conocido que el Gobierno ha puesto condiciones, como por ejemplo que no afecte a asuntos de relevancia jurídica ni a claves en materia constitucional. Para aclarar cuáles son estas líneas rojas que le ha puesto Rajoy a Sánchez, saludamos ya en directo al periodista de OK Diario, Carlos Cuesta. Señor Cuesta, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué aspectos en concreto no estaría dispuesto el PP a reformar? Por ejemplo, otorgar a Cataluña un régimen foral. O sea, para entender lo que se va a reformar, yo creo que lo primero que hay que entender es cómo nace esta supuesta negociación. Es decir, el Partido Popular no tenía ninguna intención de tocar la Constitución, y lo que ocurre es literalmente que se tiene que ver metido directamente en una negociación para conseguir apoyos para aplicar el 155 con el Partido Socialista, que sí quiere una reforma constitucional, pero no una reforma constitucional cosmética, no una reforma constitucional por el tema de los aforamientos, por el tema del alargamiento en los cargos de determinadas personas, sino que lo que quiere es literalmente darle la vuelta a la Constitución e introducir eso que ellos llaman una reforma federal, que de federal no tiene nada, es confederal pura y dura, es reconocimiento de nación por todas partes, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de eso y de que tiene que recabar los apoyos es cuando el Partido Popular entra en contacto con el Partido Socialista. ¿Qué es lo que no va a tocar? Lo que no va a tocar es nada que afecte al tronco de la Constitución, básicamente por una cuestión: el votante del Partido Popular nunca jamás se lo aceptaría, y como no se lo va a aceptar, entraría en una fase poco menos que de suicidio político, por decirlo de alguna manera. Se acepta, por poner un ejemplo, el término nación con efecto jurídico, no lo puede aceptar. Si acepta, por ejemplo, un trato o meter dentro de la Constitución un determinado sistema de financiación que dé un trato absolutamente privilegiado, más allá de flash, más allá de aportes de dinero, etcétera, etcétera, pero que lo estructuralice, es decir, que lo convierta en estructural, un trato totalmente beneficioso para Cataluña, totalmente perjudicial para todos los demás. Un nuevo rediseño territorial, la famosa historia de España federal. Bueno, si es para todos, si de veras va a ser una reforma que beneficia a todas las comunidades autónomas, se puede negociar. Si no, el Partido Popular no lo va a negociar. Todo eso queda fuera de la negociación. ¿Y cree usted que estaría Rajoy dispuesto a reconocer a Cataluña como una nueva nación? Vamos a ver, este es uno de los puntos clave. El Partido Socialista lleva en algunas de sus declaraciones, y de hecho lo ha hecho público en alguna ocasión, después de la declaración de Granada lo hizo, que no solamente es que las comunidades autónomas puedan denominarse nación, sino que tenían derecho, agárrense, a determinar cada una la nomenclatura con la que entrasen dentro de la Constitución cada una de las comunidades autónomas. Bueno, este cachondeo, esta historia que se han inventado y esta historia que permitiría que cada uno fuese reclamando sus supuestos derechos nacionales, fraccionaría por completo, obviamente, esa soberanía única del pueblo español, y por tanto eso nunca jamás se lo va a aceptar el Partido Popular. Se ha hablado de determinados términos, es decir, de meter nación, pero con apellidos, cultural. Bueno, eso veremos cómo lo plantea el Partido Socialista. En el momento en el que toque jurídicamente a la soberanía única y a la unidad de España, no va a ser aceptado en la negociación. ¿Y hasta dónde estaría dispuesto a llegar Sánchez para contentar a los nacionalistas? Bueno, Sánchez lo que está intentando es una especie de doble acuerdo. Él sabe que no puede llegar a gobernar de forma individual, solamente por el Partido Socialista. Sabe que con la ausencia de liderazgo que tiene y que además con la competencia que tiene con Podemos no va a sumar para una mayoría absoluta. Y sabe que necesita a Podemos, pero cuidado, necesita a otro protagonista. ¿Quién es el único que le puede dar esos votos? Esquerra. El PDeCAT está en destrucción y la CUP es para ellos y en estos momentos demasiado radical para la imagen que quieren dar. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo? Esquerra. Con Esquerra tienen que negociar y es lo que ya están haciendo de hecho. Van a negociar en Cataluña para un tripartito, quieren negociar también a nivel nacional o para una moción o directamente para intentar alianzas posteriores a unas elecciones. ¿Qué le van a ofrecer? Lo que reclama Esquerra. Si no se acercan, Esquerra no les va a dar el apoyo. ¿Hasta dónde pueden llegar? Hasta todo aquello que les permita un cierto camuflaje, que parezca pero algo sea y no sea demasiado como para perjudicar al Partido Socialista. ¿Se van a aceptar términos de nación? Se quieren aceptar. ¿Se va a aceptar avanzar hacia determinados sistemas de financiación privilegiados? Se quiere avanzar. ¿Se va a avanzar hacia cuestiones que van a perjudicar la unidad de España? Se quiere avanzar. Veremos lo que le dejan, pero hoy por hoy Pedro Sánchez tiene el dominio prácticamente pleno del Partido Socialista. Por último, ¿cómo crees que va a acabar la crisis catalana? ¿Con independencia?
Yo no sé si va a haber independencia o no la va a haber. Lo que sé es que de facto en estos momentos no hay aplicación del Estado de Derecho en Cataluña y eso ya es una parte de la independencia. Es decir, tú puedes conseguir la independencia que exige el reconocimiento internacional, eso no lo va a tener Cataluña y por lo tanto podemos decir no hay independencia. Bueno ya, pero si le preguntamos a los padres de niños que quieren ser escolarizados en Cataluña utilizando el idioma español, el castellano, lo que te dicen es que no pueden. Si preguntamos a una empresa que si puede rotular en el idioma que quiere, especialmente el español, te dice que no puede. Si preguntamos a una persona si se puede expresar libremente un día en la calle o sacar una bandera, te dice que no puede. Si le preguntas a cualquier, no sé, a un centro comercial que si puede utilizar la ley de unidad de mercado española o la ley de horarios comerciales españoles, te dice que no puede. Si le preguntas a un abogado en su colegio de abogados si se expresa libremente o si hay presiones para unirse al independentismo, te dice que tienen presiones por todas partes. Entonces, ¿independencia de qué estilo? Es decir, independencia real, es decir, constituirse en país y ser reconocidos internacionalmente, no lo van a conseguir. Independencia de que estén actuando al margen de nuestra ley, ya lo tienen. Y a mí esa es una parte que me preocupa muchísimo. Pues Carlos, gracias y buenas noches. A vosotros. La actuación del Gobierno en relación al desafío independentista catalán está siendo muy controvertida. Hay quienes creen que su respuesta está siendo muy tibia y que además esta llega tarde. Por otra parte, hay quienes valoran positivamente los pasos del Ejecutivo de Mariano Rajoy que está dando después de cada declaración de Puigdemont. Para saber cuáles son los argumentos de ambas partes, sometemos a un cara a cara a los periodistas Eduardo García Serrano y al director de Intereconomía Televisión, Gonzalo Bans. ¿Cómo creéis que lo está haciendo el Gobierno? Eduardo, empiezas tú. Pues tarde y de una manera tibia. Si las medidas que hoy está aplicando el Gobierno se hubieran aplicado en 2014, por ejemplo, hoy no nos encontraríamos en la situación a la que hemos llegado precisamente por la inacción del Gobierno y la inacción de la justicia, del Poder Judicial, en 2014. Los Jordis han acabado en la cárcel por unas imágenes que todos hemos visto. Sin embargo, Trapero sigue en libertad con arreglo a esas mismas imágenes. Tranquilo, Eduardo, te puedes pasar el tiempo por donde quieras. En primer lugar, buenas noches, María, buenas noches, Eduardo. Yo sí te saludo, a diferencia de ti. Bueno, vamos a ver, sí que está claro que el Gobierno, digamos, de alguna manera está actuando tarde. Pero está actuando y eso, digamos, de alguna manera no se lo esperaban los independentistas. Tienes razón en una cosa, ¿podía haberlo hecho antes? Sí, quizá. Pero yo creo que de alguna manera, como lo está haciendo y los independentistas gozaban de esa impunidad, les ha pillado, digamos, como con el pie cambiado y les está sorprendiendo. Y hay 2 en prisión preventiva, 2 en prisión preventiva y el resto de los integrantes del Pruset en libertad. Repito, si esto se hubiera aplicado en 2014, 9 de noviembre de 2014, antes del 9 de noviembre, cuando en el Parlamento catalán solo había 3 miembros de la CUP, hoy no habríamos llegado al punto cuasi de no retorno en el que nos encontramos. Hoy la CUP son una fuerza determinante en el Parlamento de Cataluña y en la calle. Eduardo, no sé si te tengo que recordar que el Gobierno no puede ir a la Generalitat y esposar a nadie. Mariano Rajoy no tiene esa potestad, son los jueces, con lo cual, ¿qué puede hacer el Gobierno? Lo que ha dicho ahora mismo Carlos Cuesta, que se aplique el Estado de Derecho, garantizar, amparar a tantos padres que ven que sus hijos no pueden educar en un idioma, que se cumpla la Constitución. Eso sí puede hacerlo, pero empezar a detener aquí por doquier no lo puede hacer Eduardo, pese a algunos sí que le gustaría. Dejemos actuar a la justicia. Pues muchísimas gracias a los dos. Espero que hayáis podido convencer a alguien. Es que me estaba riendo. Complicado. Mil perdones. Y muchas gracias a los dos por vuestra opinión. Buenas noches, María. En página económica, el Gobierno ha rebajado en 3 décimas del 2,6% al 2,3% su previsión de crecimiento económico para 2018 y elevado en 1 décima de déficit público para el próximo año como consecuencia del impacto de la situación política en Cataluña por el desafío independentista. El Gobierno rebaja la previsión de crecimiento para España por la situación en Cataluña. En su plan enviado a Bruselas reduce del 2,6 al 2,3 el aumento del PIB para 2018. Influye también la moderación del ciclo económico y la ausencia de presupuestos generales del Estado. El plan presupuestario se ha realizado sin contar con cambios en las políticas públicas. Es, según el Gobierno, un escenario prudente que tiene en cuenta la incertidumbre por la situación en Cataluña con una ligera contención de la demanda interna. También tiene en cuenta una leve desaceleración económica. Dice el informe que España tiene garantizado el cumplimiento del objetivo de déficit de 2017, fijado en el 3,1% del PIB. Para 2017 el Gobierno señala que el escenario macro proyecta un crecimiento del 3,1%, una décima más de lo previsto en el mes de julio. El Ejecutivo señala que la economía seguirá teniendo un crecimiento sólido en 2018, sostenible y equilibrado, superior a la zona euro. Un crecimiento que favorecerá la creación de empleo y permitirá reducir la tasa de paro al 15,5%. La demanda nacional se mantendrá como principal motor de crecimiento.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido poner en valor los datos económicos positivos y combatir el alarmismo a los agentes económicos y sociales de la ciudad, a los que ha querido transmitir un mensaje de confianza ante la tensión generada por el independentismo. Pero también ofrecer confianza dando informaciones positivas y emplazándonos todos, y en esto hemos estado de acuerdo todos los actores que nos hemos reunido, en no contribuir al alarmismo, sino todo lo contrario. Es verdad que hay preocupación por el contexto actual, que no es sencillo, pero no hay que generar alarmismo. Al contrario, nosotros ahora mismo tenemos datos positivos, tenemos las mejores cifras de ocupación, de empleo de la ciudad. Fuga de empresas imparable. Al menos 531 entidades ya han huido de Cataluña y se han instalado en otras comunidades. Hoy se une la empresa de cava Codorniu, que se traslada su sede social a La Rioja. Según la compañía, esta decisión se ha tomado ante la situación de incertidumbre política y jurídica en la que se encuentra sumida Cataluña, y lo hace con el objetivo de garantizar los intereses de sus trabajadores y clientes. De la misma forma, Pastas Gallo, propiedad de la familia Espona y con más de 400 empleados, trasladará su sede social a la localidad cordobesa del Carpio, donde tiene la mayor de sus fábricas. Desde el Gobierno aseguran que esta fuga masiva de empresas no tiene nada que ver con la incertidumbre que se vive en Cataluña, sino que es debido al acoso que sufren las entidades por parte del Estado español. Estem assistint a un assetjament a les empreses catalanes, convidant-les, fent-los normatives a mida per facilitar que se'n vagin, la seva seu social se'n vagin de Catalunya. El desafío independentista ha disparado todas las alarmas en la economía catalana y española. Prueba de ello es la salida masiva de grandes empresas de Cataluña asustadas por la inestabilidad política. Analizamos las consecuencias que el proceso secesionista está teniendo en la economía con el economista Juan Carlos Bermejo. Señor Bermejo, buenas noches. Hola María, muy buenas noches. El Gobierno ha rebajado las previsiones para 2018 debido a la crisis secesionista en Cataluña. ¿Hasta qué punto la incertidumbre política puede rebajar las previsiones de una economía tan grande como es la española? Bien, eso es difícil todavía de poder determinar. Yo me atrevo a pensar que el ministro Guindos no está aproximado a la verdad al decir que solamente va a haber un 2%, un 2 décimas de crecimiento, porque lo cierto y verdad es que hay negocios en Cataluña que se están desplomando al 70% en sus ventas, y eso unido a la fuga de capitales que ha habido en los bancos, pues lógicamente yo creo que no va bien encaminado, pero es todavía difícil de decir. ¿Y cuánto puede afectar la economía catalana el cambio de sede social de esas grandes empresas que ahora mismo están afincadas en Cataluña? Bueno, va a depender de si estamos en un escenario de independencia o no. En el caso de no, pues entonces no va a tener repercusión porque los impuestos se van a seguir tributando en la agencia española. Pero si al final hubiera un escenario de independencia, pues lógicamente esas empresas, al estar deslocalizadas, no tributarían en ese Estado catalán y entonces provocaría el colapso de la región en lo que se refiere a sus servicios básicos, ¿no? Educación, sanidad, pensiones, etcétera. Claro, ¿y podría, por ejemplo, Cataluña asumir su deuda pública de 76.000 millones si finalmente logra la independencia o no? Vamos a ver, la deuda pública catalana realmente son 285.000 millones de euros, los pasivos en circulación, el 19% de la deuda española, que son 1,55 billones de euros. Lógicamente no podría, porque además en un escenario de independencia y salida del euro, pues esa deuda ya, digamos, todavía sería mayor por la depreciación de los bienes, etcétera. Realmente la respuesta es no. Entonces, ¿podría esta crisis provocar el frenazo de las inversiones extranjeras en Cataluña o también afectaría al resto de España? Sin lugar a dudas, cualquier empresario, si ve que no hay seguridad jurídica en una región y que peligran sus patrimonios y sus inversiones, pues lógicamente no va a ir allí, o lo que ya está haciendo lo va a retirar. Por lo tanto, en Cataluña sí va a afectar. En cuanto al resto de España, también, porque lógicamente todo lo que provoque una caída del PIB catalán se va a repercutir en el PIB español a nivel tributario, a nivel de recaudaciones de seguridad social, etcétera. En definitiva, la respuesta es sí.
Pues señor Bermejo, gracias y buenas noches. Buenas noches. Lo avanzábamos en nuestros titulares. Esta mañana el teniente Fernando Pérez Serrano del Ejército del Aire ha fallecido tras un fallo del motor de su avión F-18 con el que despegaba de la base aérea de Torrejón de Ardoz. Se vive todos los días. Y la unidad es lo que también da fortaleza a nuestro país, a nuestra patria, España, un país plural, variado y por eso rico y por eso fuerte, y esa fortaleza tenemos la obligación de mantenerla. La rebelión independentista del Gobierno de la Generalitat ha puesto de manifiesto el choque entre las distintas fuerzas policiales, mientras que la Policía Nacional y la Guardia Civil hacían cumplir la ley durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Los Mossos d'Esquadra seguían las órdenes de su mayor, de Trapero, para permitir la consulta ilegal. Ahora, la duda está en saber cuál sería ese rol si la Policía Autonómica Catalana viviese en esa hipotética independencia. Vamos a saludar ya al analista en seguridad y defensa, Bruno Navarro. Muy buenas noches. Buenas noches, María. Bruno, nos preguntamos brevemente, vamos a repasar la historia de los Mossos d'Esquadra. ¿Cuándo y por qué fue creado este cuerpo? Antes de nada quería dar el pésame a las familias del capitán fallecido el 12 de octubre y el teniente fallecido esta mañana en cumplimiento de su deber como buenos militares y buenos españoles. La historia de los Mossos d'Esquadra no puede empezar de una manera más curiosa y contradictoria, porque nos ponemos en situación, año 1719, acaba de terminar la guerra de sucesión a la corona de España, han ganado los malos para la historiografía independentista catalana, que son los Borbones, los austracistas están derrotados, pero quedan bolsas de resistencia, especialmente en Cataluña. Y precisamente son catalanes quienes crean, organizan y forman lo que se llamó entonces las escuadras de paisanos armados, cuya misión era acabar con estas bolsas de resistencia. Por lo tanto, es un comienzo para los independentistas. Si mira un poco la historia, pues no les debería emocionar mucho esos comienzos de los Mossos d'Esquadra. El caso es que funcionaron muy bien y así aguantaron durante un siglo, un par de siglos, aguantaron muy bien, con tiros a flojas, a veces se disolvieron, tuvieron más o menos efectivos, siempre generalmente unos centenares de ellos. Y hay que tener en cuenta que es muy difícil mantener la objetividad de una fuerza policial regional cuando se politiza el gobierno de esa región, como ha ocurrido pues con los Mossos d'Esquadra en ocasiones, con la Ertzaina Vascongadas en otras ocasiones. Y eso nos lleva a los años 30, cuando se proclama la República, y un hecho poco conocido, que, aunque en esta casa se conoce bien, que es que inmediatamente se proclama la República, se proclama el Estat català por Macías. Es una primera declaración de independencia que es inmediatamente convertida en la Generalidad. Hacen un cambio ahí, dicen, bueno, no proclaméis la independencia, retrotraedos que nosotros vamos a daros una amplia autonomía. En ese mismo día de esa primera declaración de independencia, ya los Mossos d'Esquadra se unen al gobierno a ese gobierno independentista que se forma rompiendo la legalidad. Mayoritariamente, además es el gobierno mismo, es Macià quien depone al jefe de los Mossos d'Esquadra, que no era partidario, y pone a otro, digamos, de su cuerda para poder hacerlo. Pero es en el año 34, en la famosa, el siguiente golpe de Estado ya de Companys, donde los mozos se pasan más a la cabeza de su jefe, o siguiendo a su jefe, que es Pérez Farras, que es conocido por esa frase de "yo solo obedezco órdenes del presidente de la Generalidad", saltándose a la torera todo lo que es la legalidad vigente en España. Con estos antecedentes es lógico que en 1939, acabada la guerra civil, Franco suprime este cuerpo, pero también es cierto, y esto no lo dicen mucho, que 11 años después, en 1950, es el mismo Franco quien autoriza que se cree una sección de Mossos d'Esquadra para proteger los edificios de la Diputación de Barcelona. Era una sección muy militarizada que dependía del Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa, lo que se llama hoy Interior y Defensa. Y en 1980, llegada ya la democracia, esa sección es transferida a la Generalidad, recién recreada, y en 1983 se crea formalmente lo que es hoy, lo que es el cuerpo moderno de los Mossos d'Esquadra, tomando como base esa sección de Mossos d'Esquadra creada o recreada por Franco. Y hoy pues parece que volvemos a una politización
cada vez mayor en la cabeza de su jefe, que bueno, que no está detenido, pero se han tomado contra él medidas cautelares, ¿no? De nuevo, como ocurría con Pérez Farrás. Bruno, esa pregunta que nos hacíamos al principio de esta sección del Mundo en Guerra, ¿qué papel jugarían los Mossos d'Esquadra en esa hipotética Cataluña si se proclamase la independencia? Sería la policía integral, que es lo que pretenden ser la policía integral, es decir, sumarían lo que hacen ahora como Mossos d'Esquadra más las competencias que aún tienen la Policía Nacional y la Guardia Civil. A diferencia del resto de España, tendrían un solo cuerpo policial que se ocuparía de todo. Nada que ver con el ejército entonces. Dentro del independentismo catalán, de la ANC, de Òmnium, del gobierno, de Esquerra, de Junts per Sí, de PDeCAT, hay diferentes sensibilidades. Y igual que el otro día hablábamos, que no tienen claro si van a tener un ejército o no, si quieren un ejército o no, ni cómo se formaría, tampoco tienen claro, de la misma forma, si se crea el ejército. Hay algunas voces, efectivamente, como apuntabas, dentro del independentismo catalán, que quieren que una parte de los Mossos d'Esquadra sirvieran de germen, ya que no tienen dónde basarse, sirviera de germen para ese ejército. Pero bueno, eso estaría por ver. Desde luego los Mossos d'Esquadra principalmente servirían para seguir siendo lo que son, que es policía, solo que asumiendo todas las competencias que ahora tienen las fuerzas, digamos, los fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado. Pero entonces los Mossos pues podrían tener, digamos, la fuerza suficiente para encargarse de todo el supuesto Estado catalán en una situación de crisis como es esta, por ejemplo. Absolutamente. Hablamos ahora mismo de unos 17.000 efectivos que tienen los Mossos d'Esquadra. Lo único que tendrían que hacer es, para asumir esas competencias de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que ahora mismo tienen en Cataluña unos 6.500 efectivos, no estamos hablando de todo el refuerzo que hay ahora mismo desplegado por motivo de la crisis, sino en situación normal hay 6.500 efectivos de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, tendrían que crear no tantos, no 6.500 puestos, pero sí unos cuantos miles de puestos adicionales para asumir sus competencias. Y además de aprender esas competencias. ¿De qué hablamos? Hablamos de la documentación, expedición del DNI, el pasaporte, extranjería, fronteras, aunque todo esto, ellos quieren crear una agencia aparte, segregada de la policía, porque como son muy buenos, piensan que todo esto hay que hacerlo de otra forma, ¿no? Pero aún así tenían que crear esas fuerzas. Puertos y aeropuertos, intervención de armas, salvamento marítimo, resguardo fiscal y contrabando, medio ambiente, el SEPRONA, aunque ellos tienen un cuerpo de forestales muy fuerte, con lo cual asumirían esas competencias, y luego la cooperación policial internacional, la protección de embajadas, etcétera. Si hay unos cuantos miles de efectivos, pongamos, por decir algo, 3.000 efectivos, a lo mejor les bastarían 4.000, quizás menos, para poder asumir esas competencias que tiene la Fuerza de Cuerpo sobre el Estado. Pero sí, al final de un proceso podrían perfectamente ocuparse de ello. Y entonces, porque... Nos gustará más o menos, pero podrían. ¿Y qué pasaría con los agentes de policía autonómica, pues que muchos de ellos procedentes del ejército, por ejemplo, se quisiesen pasar a la Guardia Civil o a la Policía Nacional? ¿Podrían hacerlo sin problema? Hay que tener en cuenta primero que un joven catalán que se siente español, como son muchos o mayoría, cuando decide hacerse policía, tiene varias opciones: Policía Nacional o Guardia Civil o Mossos d'Esquadra. Si elige los Mossos d'Esquadra, en general hablamos de un catalán que se siente profundamente español. Si elige los Mossos d'Esquadra es por algo. ¿Por qué suele ser? Suele ser por un tema de sueldo. Hay unos 300 euros de sueldo de media más en los Mossos d'Esquadra, y también por la cercanía a su hogar. Al ser una policía catalana nunca va a estar demasiado lejos de su hogar. No le van a destinar a Canarias, no le van a destinar a Ceuta, Melilla, Madrid, etcétera. Va a estar siempre cerca. Y esto, ocurra lo que ocurra, va a seguir siendo así. Con una Cataluña independiente, no. Es cierto que esos Mossos d'Esquadra españolistas se sienten, hay una asfixia sobre ellos. Es que hay muchas voces, perdona Bruno, hay muchas voces, tanto del Mossos d'Esquadra, que dicen que ellos se sienten realmente españoles, que no están de acuerdo con sus mandos políticos, con lo que están haciendo en Cataluña, y que ellos quieren pasarse, ya lo han dicho muchos, que quieren pasarse 50. Lo han dicho 50. Son bastantes. No cuando hablamos de 17.000. Bueno, entonces, pero hay 50 personas que no están cómodos con esa situación. Pero estamos hablando de... hay que respetar perfectamente a estos pobres, por qué decirlo así, españoles de buena fe, catalanes españoles, que se sienten asfixiados por la presión independentista dentro de los Mossos d'Esquadra. Muchos de los que han sentido esta asfixia en los años anteriores y van a seguir haciéndolo, tienen una escapatoria bastante más fácil, que es pasar a la policía local, donde mantienen precisamente esas cuestiones de sueldo y de cercanía a casa, se mantienen, no tienen que irse a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, donde vete a saber dónde podrían acabar. Con lo cual esto va a seguir ocurriendo, esta fuga hacia la policía local va a seguir ocurriendo. Hay 50 que han pedido anónimamente la pasarela que llaman a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Esta pasarela existe desde 2015 en ley, pero no ha sido reglamentada, con lo cual no se puede activar porque no hay un reglamento que lo permita. Y el sábado Zoido ya dijo que se podría estudiar
esta pasarela, pero que ahora mismo no hay una prioridad. Claro, no es prioritario, porque hacerlo prioritario y autorizarlo ahora significaría primero rendirse, que el Estado español se ha rendido, y que permite que se vacíen los Mossos d'Esquadra de todos los patriotas. Pero, además, es que es un problema muy complejo. Las fuentes policiales lo que dicen es este melón de meter de repente a un número ingente de Mossos d'Esquadra, si es verdad que es un número ingente, ¿cómo solucionas problemas de escalafón, de antigüedad, de destinos? Ese trabajo es un melón muy complicado que el Ministerio del Interior no tiene intención de abrir, aparte de lo otro que he dicho. De todas formas, si este problema continúa, desde luego que es un melón que tendrá que abrir el ministro y tendrá que autorizar esa pasarela si las cosas se ponen peor. Pero repito, son muchos los que se sienten mal, pero no son muchos los que están pidiendo la pasarela. Porque al final tienen otras opciones y porque al final la vida real es mucho más compleja y significa llegar a fin de mes, estar cerca de casa, mantener la hipoteca y tiene unos derechos adquiridos que es difícil renunciar a ellos a pesar de la asfixia. Digo, estos 50 son los que quizás los que peor están pasando, los que son más patriotas, etcétera. Pero habrá muchos más que cada vez quieran irse. Pero repito, policía local, tampoco se pueden ir. Ya veremos cómo termina esto. Y por último, Bruno, ¿ves posible un enfrentamiento de los Mossos contra Policía Nacional o contra la Guardia Civil si se produce más violencia en las calles de Cataluña? Porque el 1 de octubre hemos visto varios enfrentamientos en ese referéndum ilegal. A ver, si son enfrentamientos de ese tipo que hemos visto, enfrentamientos verbales, empujones incluso, por supuesto que se seguirán produciendo. Bueno, sí. También hay que decir que muchos Mossos actuaban con pasividad, mientras, por ejemplo, la Policía Nacional estaba registrando la sede de la Consellería de Economía y no hacían nada. Y ya viste cómo dejaron los coches, los destrozaron, todos los independentistas radicales pues cantaban contra la Guardia Civil, no los dejaban salir. En realidad actuaron con pasividad, ¿no? Con pasividad como poco. Y esto, igual que ha ocurrido, puede seguir ocurriendo. La pregunta que quizás se hace mucha gente es si es posible que haya un enfrentamiento armado. ¿Un enfrentamiento armado? ¿Posible? Sí. ¿Es probable? No, en absoluto. En absoluto es probable. Como mucho podría haber algún incidente aislado, puntual, de alguien especialmente radical dentro de los Mossos d'Esquadra que pudiera decidir tomar las armas. Pero enfrentamiento armado es totalmente descartable como unidad, como cuerpo. Ahora, lo que hemos visto hasta ahora en las imágenes del 1 de octubre es perfectamente repetible en las semanas que vienen, desgraciadamente. Esperemos que no. Muchísimas gracias, Bruno, por tenerte aquí un martes más. Gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Y en deportes, Juanma, ahora mismo se están disputando varios partidos de Champions. Sí, María, y además con suerte un poco desigual para los españoles, porque en realidad el Real Madrid se jugaba su futuro, se lo está jugando, de hecho, como estamos comentando, ante el Tottenham. El que gane este partido saldrá líder del grupo H y, por tanto, puede definir un hipotético cruce complicado en los próximos octavos de final. No pinta bien de momento, para el equipo de Zinedine Zidane, porque el Tottenham va ganando 0-1. Menuda noche, se acaba así el partido, pueden vivir los ultras del Tottenham. Ya ayer por la noche, de hecho, vimos cómo disfrutaban de la capital de España, lo estamos viendo, de hecho, esto es el centro, el barrio de Huertas concretamente, y creo que incluso podemos escuchar el cántico, porque dicen textualmente, ¿quién quiere a Bale teniendo a Sissoko? De hecho, hay que recordar que Gareth Bale era jugador del Tottenham y que se plantó en rebeldía para irse al Real Madrid. Por eso, esa inquina hacia el jugador galés, que hoy no está jugando. De momento pierde el Real Madrid 0-1, pero queda mucho partido, todo el mundo tranquilo, y hay que ver cómo acaba ese encuentro. También el Sevilla, que de momento está empatando ante el Spartak de Moscú, y mañana tocará el turno para Atlético de Madrid y para Barça, con horarios desiguales. No serán a las 9 menos cuarto los dos, porque el Atlético de Madrid juega antes, a las 6. Hay que tener en cuenta que el Atlético viaja hasta Azerbaiyán para enfrentarse al Karabaj, un equipo que disputa sus partidos a las 6 de la tarde, al tener en cuenta que está mucho más al este que el resto de Europa. Y ojo, porque Antoine Griezmann, de momento, es duda para ese encuentro. Estamos viendo al jugador francés que tiene una fuerte gripe y no se ha podido entrenar en el estadio de Bakú, porque el encuentro se juega en la capital del país, no en la ciudad del Karabaj, y de momento, ya decimos, es duda. Simeone no sabe si podrá alinearle al igual que Koke. Eso sí,
no parece un partido complicado. Tienen que ganar los jugadores del Cholo para conseguir seguir peleando por ese segundo puesto después de la derrota ante el Chelsea. También jugará el Barça, pero un poco más tarde, a las 9 menos cuarto, en este caso ante el Olympiacos. Y ojo, porque se espera que en el Camp Nou siga habiendo manifestaciones a favor de la independencia. El Barça ya ha anunciado que invitará a la sociedad civil catalana y a Òmnium para que desplieguen alguna pancarta, y por eso Tebas ha comparecido esta misma tarde en un foro acerca de fútbol. Le han preguntado, como no puede ser de otra forma, acerca de las consecuencias de una hipotética independencia de Cataluña en torno al Fútbol Club Barcelona, se iría o no de la Liga. Él ha dicho, lo ha dejado muy claro, que no cree que se produzca esa independencia, pero que en ese caso evidentemente el Barça tendrá que salir de la Liga. Y ojo, porque ha hecho un comentario que hasta ahora no habíamos oído. Ha dicho que de momento la Liga no está vendiendo el paquete de derechos televisivos para el año que viene, porque teniendo en cuenta la tensión y los problemas que se están viviendo ahora mismo en el fútbol español, no se sabe si el Barça estará entonces o no en la Liga Española, y por tanto no saben si deberán venderlos a un precio o a otro. Vamos más allá, evidentemente, del fútbol español. Vamos a hablar del fútbol de selecciones, porque ya se ha sorteado esa repesca para el próximo Mundial. Ya sabemos los cruces de estos 8 enfrentamientos, de estos 4 enfrentamientos, 8 equipos, 4 solo se clasificarán para el Mundial. Suecia e Italia es hasta ahora el partido más complicado. Dinamarca e Irlanda, la Croacia de Modric, de Kovacic, de Rakitic ante Grecia, e Irlanda del Norte ante Suiza. Y esta misma tarde, ya fuera del fútbol, hemos conocido una noticia bastante desagradable. Vamos a ver a Scherbo, que es uno de los mejores gimnastas de la historia. De hecho, ha conseguido 9 medallas a lo largo de toda su carrera en todos los Juegos Olímpicos. Fue oro, por ejemplo, en Barcelona. Bueno, pues la que fue oro en gimnasia deportiva femenina en Barcelona le ha denunciado, ha hecho un comunicado público en su página de Facebook, que además creo que podemos ver es muy duro. Ha dicho que en el año 91, cuando estaba compitiendo en Stuttgart con el entonces compatriota, porque antes los dos competían para la Unión Soviética, a pesar de que él es ucraniano y ella bielorrusa, ha dicho que le violó y que por tanto tiene pruebas. Después de 26 años hace esta acusación y está convencida de que conseguirá arruinar la carrera de aquella persona que, según ella, presuntamente, evidentemente decimos, la hizo tanto daño. Y antes de irnos, María, hay que hablar de una noticia también desagradable, pero por suerte no tanto, evidentemente. Rafa Nadal tiene problemas todavía, los arrastra en la rodilla y por eso ha comunicado públicamente que no podrá competir en el próximo Open de Basilea. Se reserva para próximos compromisos. Esperamos que se recupere. Juanma, gracias. Más en la web de Punto Pelota. Nosotros nos despedimos ya, les dejamos con Tiempos Modernos, con Gracias por Nada, y a las 10, como siempre, con El Gato al Agua. No se vayan.